El tema de las pensiones nos compete a todos. Y es que indiferente que estemos próximos o nos falten unos añitos, uno quiere saber cómo va a estar este tema, porque a veces hay como un temor generalizado de, ¿será que va a llegar plata cuando yo me pensione? ¿Me va a alcanzar ese dinero? Bueno, todas esas dudas las vamos a evacuar hoy de la mano del señor Marvin Rodríguez. Muy buenos días, don Marvin. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar acá. Don Marvin, cuando hablamos de que ¿por qué hay un temor generalizado a, será que cuando me pensiono va a llegar la plata y si me llega ese dinero me va a alcanzar para sobrevivir y vivir bien? Claro, y es muy válida la preocupación, en el sentido de que has trabajado durante 40 años y entonces llega el momento de retiro cuando tengas 65 años, hoy, o 62 años las mujeres, y es un tema de cuándo te vas a pensionar y con qué monto se vas a pensionar, y la duda de las personas es, ¿y voy a tener el dinero para poder pensionarme y retirarme? Entonces es una duda importante que está en el ambiente en este momento, y la respuesta es: sí va a haber una pensión. Lo que hoy no sabemos es qué porcentaje en el IBM, por ejemplo, se va a pensionar la persona y a qué edad nos vamos a pensionar. Ahora, don Marvin, hay algunas personas que dicen, no, yo voy a trabajar más años para tener un poquito más de dinero. Prefieren hacer eso. ¿Es válido esto? Es válido en el sentido de que vas a tener un poco más de pensión por la postergación, pero la gran realidad de muchas personas es: no voy a seguir trabajando para tener más pensión, voy a tener que seguir trabajando porque estoy con tantas deudas que cuando la pensión se me rebaje y solo reciba un 60%, no voy a poder cubrir todos mis gastos. Entonces, más que pensar en tener más pensión, no me puedo pensionar porque tengo un nivel de vida y un nivel de gasto que no me permite enfrentar esa reducción de ingreso. Don Marvin, pero es que, como lo decía, es un temor generalizado. Uno dice, yo me voy a pensionar, pero no me va a alcanzar la plata, entonces ¿cómo voy? Uno quisiera vivir bien, pero en algunos casos es ¿cómo voy a sobrevivir? Así es, efectivamente. Si pensamos hoy con el IBM, por ejemplo, la persona se va a pensionar, en teoría, con un 60% de su último salario. Si una persona gana 350,000 colones, entonces va a recibir de pensión el IBM 210,000 colones. Entonces dices, ¿y cómo hago yo para poder vivir con menos, verdad? Si tuviéramos un pilot lo podríamos... Sí, chicos, me regalan el pilot. Ahí, gracias, Chayito. Gracias. Porque vamos a ir uno a uno. Y entonces dices, te vas a pensionar con un 60% de tu último salario. Esos son 210,000 colones. De esos 350, solo recibo 210. Claro. Entonces la persona dice, si estoy acostumbrado a recibir 350, ¿cómo de pronto cuando tengo 65 años voy a vivir con menos si estoy acostumbrado a vivir con 350,000? Claro. Y una persona que tenga 600,000 igual va a recibir una pensión de 360,000 colones. Y el que gana 1,000,000, entonces ¿con cuánto se va a pensionar? Con 600,000. En cualquiera de los casos, la pregunta es válida. ¿Cómo hago para vivir con menos ingresos a la hora de que me pensiono? ¿Y cómo si mis deudas no se han bajado? ¿Verdad? Entonces tenemos que planificar muy bien nuestra edad de pensión para poder enfrentar esto. Pero don Marvin, entonces, ¿cuáles son las alternativas? Porque yo veo este escenario y particularmente yo digo, con esto no voy a poder sobrevivir. No me quiero quedar en la calle, no quiero perder mis cosas. En este caso particularmente, ¿cuánto debería yo agregar? Arrimarle, ¿verdad? O cuánto debería ahorrar para que este monto sea la totalidad cuando llegue a pensionarme, don Marvin. Suponemos que una persona con las rebajas que le hacen hoy debería estar, vive más o menos con el 80% de su salario. Entonces, si estamos hablando de que se va a pensionar con un 60%, debemos darle un ahorro voluntario de un 20% más. ¿Pero en qué momento de mi vida? Cuando tengo 40, cuando tengo 50, no, tiene que ser desde el momento en que ingresa a trabajar. Es que un muchacho de 20 años debería estar pensando hoy en esto, que de su salario tiene que ahorrar un porcentaje importante. Bueno, para completar este 20%... Ahora, en este caso específico, ¿cuánto sería eso, Claro, don Marvin? en este caso específico necesitaría ahorrar más o menos un 4,25% de su salario. ¿Y eso en un monto? O sea... Y esos son 70,000 colones adicionales. ¿Cuánto? Para tener una pensión adicional de un 70%. Quiere decir que tiene que ahorrar durante 40 años, durante toda su vida laboral, 15,000 colones por mes.
15,000 en un plan de ahorro voluntario. Colones al mes para alcanzar un 70%, don Marvin, no el 80% que usted nos está... Para alcanzar un 80%, es decir, va a recibir 210,000 de la pensión de la caja, más 70,000 colones adicionales de su plan de pensión voluntario, que ha construido con un ahorro del 4,25%, es decir, 15,000 colones mensuales a lo largo de toda su vida laboral. ¿Cuánto tiene que ahorrar la persona? Hoy, ese muchacho tiene que decir, de mi salario tengo que ahorrar 15,000 colones por mes a lo largo de toda la vida laboral, para que cuando me pensione pueda tener un 20% adicional. Esos son 70,000 colones adicionales por mes a los que le va a la caja. Ok, don Marvin, entendimos ese punto. Ahora, ¿qué pasa con un trabajador que ha estado laborando durante muchos años, pero de un momento a otro, antes de llegar a pensionarse, por algún motivo tiene que parar de trabajar? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se le puede otorgar a esa persona o tiene que esperar que cumpla la edad para la pensión? Claro, ahí es importante ver cuál es la situación por la que está dejando de laborar. Pero, por ejemplo, si fue un accidente, si fue que tiene una pensión por invalidez, le van a dar su pensión por invalidez, el monto que corresponda de acuerdo a las cotizaciones y a lo que la caja va a establecer. La pregunta sería adicional, bueno, y si esta persona si tiene un ahorro voluntario, ¿lo podrá retirar? Digo, de la misma forma, lo puede retirar. A partir de en ese momento lo puede retirar. Puede ser él, digamos, la persona que simplemente dejó de laborar por invalidez y entonces se presenta al operador y dice, quiero retirar mi plan de pensión voluntario y nosotros le vamos a dar el dinero. ¿Qué pasa si muere la persona? Bueno, si la persona muere, entonces sería uno de los beneficiarios, se lo lleva los beneficiarios que por ley se establecen. O en el voluntario, los que él defina que van a ser sus voluntarios. Muy bien, don Marvin. Ahora, andemos un poquito en ese dinerito extra para que me alcance un poquito más al final de los días. Tal vez en el caso de 600,000 colones para ampliar los panoramas, don Marvin. El caso de la persona que gana 300, que va a tener una pensión de 360,000, él debería completar este 20% adicional y entonces debería tener 120,000 colones, ¿verdad?, de pensión para poder completar extra. Para poder llegar completar al 80%. Este 80%. ¿Y eso en ahorro mensual cuánto equivale? Esto en ahorro mensual significa que esta persona va a tener, por ese 4,25%, va a tener que ahorrar 25,000 colones. Mensuales. Don Marvin, ¿durante cuántos años? Porque usted dice que tiene que ser... 40 años, durante toda la vida laboral. Porque las pensiones se construyen con todo el ahorro acumulado para que ese ahorro, con sus intereses, le permitan vivir el resto de sus años, ¿verdad?, que le quedan de acuerdo una vez que se pensione. Entonces, el ahorro se construye a lo largo de toda la vida laboral. Así como cuando compras una casa, y esa casa la vas a pagar a 30 años plazo, para que al final del año 30 usted tenga su casa y diga, es mía. Entonces, igual que paga su casa, debería estar construyendo su plan de pensión voluntario para poder complementar su pensión al momento del retiro. Don Marvin, en el caso específico de una familia cuyo el papá, el esposo, fallece a pronta edad, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Se le puede otorgar a la esposa y a los hijos? Así es, sí, por ley se establece, entonces la persona fallece y entonces se determina quiénes son sus beneficiarias legales de acuerdo al régimen básico al que ha cotizado. Por ejemplo, en el IBM se define quiénes son sus beneficiarios, su esposa y sus hijos, y se les da proporcionalmente de acuerdo a como ellos lo establezcan. Ahora, don Marvin, en el caso de la señora que dice, bueno, ya yo crié a mis hijos, y decido, después de que ya tengo tiempo, empezar a trabajar, pero ya no tengo ni 20 ni 30 años, soy una persona un poquito más madura. ¿Cómo hago en este caso cuando usted me dice, don Marvin, que tengo que pasar 40 años ahorrando para que me alcance la pensión? Digamos, la persona puede trabajar, el derecho a pensión no lo va a perder y entonces va a complementar sus ingresos. Lo importante aquí es que esto es como la siembra, ¿verdad? Tienes que sembrar para cosechar. Y en el ahorro para pensión tienes que cosechar mes a mes durante toda la vida laboral para que tengas una pensión. Don Marvin, y si ya no tengo esos 40 años, ¿cómo hago para llegarle a ese 80%? Es muy importante, ¿qué hago? Claro. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debo ahorrar, lo que estás diciendo, para poder tener una pensión complementaria? Exactamente. Nosotros le vamos a decir, arranque ya con lo que pueda. Si son los 5,000 colones de un plan de pensión voluntario, que es el mínimo que se va a hacer, o con $20, arránquelo ya. Revisemos su situación financiera y una vez que tengamos claro su situación financiera, veamos cuánto más puede ahorrar
por mes, una vez que vaya saliendo de las deudas y vaya reforzando ese ahorro, no pensando en gastos, sino pensando en ahorrar, pensando que cuando tenga 65 años, ¿cómo va a vivir? Ahora, ese escenario, don Marvin, esa persona que ya tiene casi los 65 años, que tiene deudas y que de antemano sabe que la cosa no, o sea, el panorama no está muy bonito que digamos, ¿qué puede hacer esa persona? Tiene que ubicarse en el escenario que tiene. ¿Cuánto va a ser la pensión? Y hacer un flujo de caja y decir, si yo me pensiono hoy, ¿podré pagar todas mis deudas? ¿Podré pagar todas mis necesidades de agua, luz, teléfono, casa, etcétera? Y a partir de ahí hacer un plan, ¿para qué? Para reducir sus gastos, para lograr acelerar el pago de sus deudas, para que cuando llegue la edad de retiro pueda vivir con lo que le van a llegar, porque si no va a seguir usando tarjetas de crédito, se va a endeudar y la cosa va a estar mucho más enredada. Ahora, don Marvin, en el tema de seleccionar la operadora de pensiones, ¿cuál debería ser mi vigilancia para saber que estoy, o sea, bien parado, como decimos popularmente? Y es muy importante porque estamos hablando de que es una empresa, la operadora de pensiones, que te va a administrar tus recursos, tu dinero, tu ahorro durante 40, 45 años, ¿verdad? Y si entras en un plan de beneficios, que es otra historia, mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que ver? La seguridad. ¿Estará esa empresa ahí cuando yo la necesito? ¿Me estará administrando bien mis recursos? ¿Es una empresa sólida? Entonces vamos con dos elementos. Seguridad de que es una empresa que va a estar ahí, que es una empresa sólida, financieramente estable, bien estructurada, que opera en el mercado bien. Lo otro que tienes que ver es, bueno, es sólida y después el servicio, me da un buen servicio, me mantiene al tanto de lo que está pasando con mi plan de pensión voluntario o con mi régimen obligatorio de pensiones, me llega mi estado de cuenta, me dicen qué es lo que está pasando, los intereses suben, los intereses bajan, ver qué comisiones me están cobrando, me avisa que mi ahorro llegó, que mi patrono me depositó, no me avisa y todo esto tiene que ver, ¿para qué? Para que haya un sentido de control de parte de cada uno de los afiliados. Ahora, don Marvin, en este tema hay muchos temores y una situación que se presentó este año es que el 1%, se aumentó un 1% en los rebajos de nuestro salario para el tema de pensiones. Todos lo sentimos en nuestro bolsillo. ¿Será que este aumento del 1% en este caso podría repetirse en no un periodo muy largo de tiempo? Yo pienso que sí, porque el 1% no solventa las necesidades del IBM, que es el que estás hablando, no solventa las necesidades que ese fondo tiene para poder pagar todas las pensiones actuales y las futuras. Entonces ese 1% tendrá que analizarse por una comisión que lo está viendo, a ver si es suficiente o no. A mí me parece que no. Y bueno, ¿y de dónde más se van a tomar otros recursos? Y las otras medidas son, ¿será el 60% lo que me van a dar de pensión o será menos? Ay, don Marvin. ¿Verdad? Y la otra medida es, ya no te vas a pensionar a los 65. Tendremos que ver si se pensiona con más edad la persona. ¿Verdad? Entonces, más aportes del trabajador, del patrono y del Estado, y también más edad para pensionarse y menos porcentaje de pensión. Esos son los elementos que se están analizando en este momento y nos lleva entonces a la necesidad de que cada uno de nosotros como trabajadores responsables pensemos en la pensión y lo que tenemos que trabajar extra en este ahorro para poder construir nuestra pensión y no depender tanto de la pensión que nos da el régimen básico, que es importante, que nos la van a dar, porque tienen que dárnosla, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de construir nuestro futuro a través del ahorro. Es decir, no gaste todo hoy, piense en su futuro. Entonces, lo que usted no gasta hoy, lo va a poder consumir en el futuro. Como la hormiguita, ¿verdad? Tienes que recoger y tienes que ahorrar en el verano, ¿para qué? Para el invierno, para el atardecer de tu vida. Don Marvin, pero es que usted nos dice esto y todos nos asustamos, ¿verdad? Imagínense, más años de trabajo, menos monto de pensión, más rebajos salariales. Es un panorama no muy atractivo para los trabajadores que hemos pasado toda la vida esperando esto para retirarnos dignamente. Así es, claro. Y efectivamente es un panorama complicado. Poco alentador. Claro, pero eso nos dice tenemos que prepararnos. Entonces, el prepararnos significa no viva el hoy como si no hubiera mañana. Trate de construir el mañana a través del ahorro. Y esto que está pasando es una realidad que tenemos que administrar y que tenemos que prepararnos nosotros financieramente para poder enfrentar nuestro futuro. La responsabilidad de tener una pensión digna o no está en nosotros mismos, en lo que ahorremos, en lo que construyamos y no nos endeudemos, porque hoy mucho de este ahorro extra, las personas no lo tienen porque se va a través del pago de la deuda.
a través de tarjetas de crédito, de un montón de préstamos que tienen, Casas, carros, ¿verdad? Desde deber la cocina, incluso. claro, desde ver la cocina, el percolador, todo se piensa en financiamiento, no. Hay que ahorrar como nuestros abuelos y comprar de contado preferiblemente. Y si usas tarjetas de crédito, paga de contado. Lo que estás pagando hoy en intereses es lo que deberías estar ahorrando. Lo que está pagando en intereses queda en el bolsillo de otro y no queda en su bolsillo. Entonces tenemos que pensar en nuestro bolsillo e irnos al plan de pensión voluntario para poder construir esa pensión. Ahora, hablando de ese plan de pensión voluntario, don Marvin, ¿qué pasa con el ama de casa que no tiene un salario pero dice, yo quiero empezar a ahorrar, ¿puedo estar en ese plan de pensión voluntaria? ¿Podría el ama de casa que no tiene una...? Perfectamente, simplemente llega... ¿Cómo sería, don Marvin? Con la cédula llega y nos dice, mire, yo trabajo en mi casa, el ingreso que tengo es el que me da mi esposo y yo quiero ver un plan de pensión voluntario y nosotros le hacemos los números de cuánto puede ahorrar y cuál es la expectativa, para qué es lo quiere y nosotros le damos en cuánto debe ahorrar, arranca con 5,000 colones o $20 y ahí en el camino le vamos ajustando de acuerdo a su capacidad financiera. ¿Qué panorama podría, bueno, que estoy con la palabra panorama, pero qué podría esperar esa señora que se acerca y dice, bueno, voy a ahorrar tanto? ¿Qué le podrían dar al final, verdad, de pensión? ¿Cuánto podría recibir ella? Nosotros lo que le vamos estimado, a decir, claro, lo que nosotros le vamos a decir, primero piense en un mediano plazo, en 5 años y medio. El plan de pensión voluntario le dice, mantenga ese ahorro durante 5 años y medio y a partir del mes 66, que son los 5 años y medio, usted lo puede retirar. ¿Para qué quiere construir ese ahorro? Ya no, quiero, por ejemplo, para la educación de mi hijo. Bueno, veamos a ver cuánto necesita ahorrar durante ese plazo para que cuando termine usted tenga el dinero necesario para la educación de su hijo, para pagar la escuela, para pagar el colegio o ir preparando la universidad. Entonces le vamos a ajustar un plan de acuerdo a su medida y a lo que quiera. Lo importante es que cuando la ama de casa lo siente, se lo va a transmitir a su esposo y le va a decir, mira, tenemos que ahorrar más. Porque estamos planteando comprar una casa, comprar un lote, la educación de los hijos. Y te hablo de cosas que son realidades, necesidades, no para gastar, ni para viajar, ni para nada de eso. Que lo puede hacer si es el deseo, pero que realmente lo que queremos es generar un ahorro más constructivo, más productivo. Pensando en nuestro futuro, don Marvin. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un placer. Ahorrar. Ahorrar, esa es la premisa. Esa es la premisa. Muy amable. Esa es la estrategia, con mucho gusto. Pati.